Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte de mi wrap-up del mes de junio. Si quieren ver la primera parte va a estar linkeado aquí y en la descripción de abajo. Después fue la semana de Romanceathon, en la que teníamos que leer romances. El primero fue Fix Her Up de Tessa Bailey. En este libro seguimos a Georgie, una chica de 20 y tantos años que trabaja como payaso en fiestas infantiles. Y sobre todo por ser la hija menor no es tomada en serio en su familia y en el pueblo en el que vive, donde todo el mundo conoce a todo mundo. Y también tenemos a Travis, quien era un beisbolista profesional hasta que se lastima y ya no puede seguir jugando. Así que tiene que regresar al hogar donde creció y donde conoció a Georgie, donde ella le va a ayudar a salir del hoyo en el que se encuentra y él le va a ayudar a ella a ser tomada en serio. Y van a intentar lograr esto llevando una relación en pareja falsa. Realmente es una relación para los medios, para que el resto del mundo piense que andan. Las cosas que me gustaron de este libro fue primero la relación falsa, porque siempre eso lleva a cierta tensión hasta que descubran qué es lo que sienten realmente el uno por el otro. Otra de las cosas que más me gustó de este libro fue la relación entre las mujeres de la familia, porque se apoyan muchísimo entre ellas y hacen que se sientan apoyadas para tratar de lograr sus sueños. Y este libro es súper sexual, tiene muchas escenas explícitamente sexuales. Si no les gusta eso, no se acerquen a este libro, pero es una de las partes que yo disfruté porque la verdad, pues me gusta tener lecturas así. Y hubo dos puntos principales que no me gustaron de este libro. El primero fue la forma en la que está escrita, tiene muchísimos clichés, ya hasta podías adivinar qué es lo que iba a decir después. Y otro de los puntos muy importantes que no me gustaron fue que el personaje principal masculino, Travis, era algo posesivo y eso llegaba a hacer que no me encantara el personaje para Georgie, pero fuera de esto fue una lectura disfrutable a la que le di 3 estrellas. Después leí The Friend Zone de Abby Jiménez. En este libro tenemos a Kristen y Josh, cuyos mejores amigos se van a casar y ellos van a ser los padrinos y madrina de cada uno de ellos respectivamente. Y descubren que tienen mucha química, bastantes cosas en común, lo cual hace que se vuelvan amigos bastante rápido. Y esto plantea el escenario perfecto para que se vuelva una relación amorosa. Sin embargo, hay varios obstáculos en el camino que hacen que no pueda lograrse. El más importante, en el que se centra realmente toda la historia, es que Kristen tiene problemas de fertilidad y Josh siempre ha querido tener muchos hijos. El libro se enfoca en este obstáculo que tienen y cómo van a poder resolverlo. Y de hecho este es uno de los puntos que más me gustó de este libro, que se enfocara en la infertilidad, porque realmente no hay muchos libros que hablen de eso. Me encantaron los personajes, no solo los principales, sino también los que se iban a casar. Otra cosa que me encantó fue que a los personajes les encantan las películas y hacen muchísimas referencias a las películas, sobre todo son fans de Tarantino, así que podía sentir que era su amiga. Ahora van mis quejas. La primera parte del libro me estaba encantando, estaba pensando en darle un 5 estrellas. Sin embargo, llega un punto en el que pasa algo totalmente innecesario, no aporta nada a la historia. Si lo analizo sin que hubiera pasado esto, el resultado podría haber sido exactamente el mismo y realmente solo logró que se sintiera como si estuvieras leyendo otro libro. Y este punto es uno de los recursos que menos me gusta que utilicen los libros. Y otro punto fue la falta de comunicación, que es un poco justificada por el tema. Al principio lo estaba aceptando, pero se tarda tanto en rectificarlo que me desesperó. Al final, este libro tuvo 2 de mis recursos menos favoritos que se utilicen en los libros: la falta de comunicación y el recurso de aplicar algún drama o tragedia para que el personaje se dé cuenta de algo y todo se arregle gracias a que pasó algo malo. Eso me choca que pase. Y este libro tuvo ambas cosas. Así que eso bajó muchísimo mi calificación de casi 5 estrellas a 3.5 estrellas. Ahora, una vez que terminé de leer el libro, leí un poco sobre la autora y justificaba un poco la parte del drama que no me gustó. El próximo año va a publicar otro libro y este otro libro va a seguir el drama que no me gustó que se metiera ahí sin necesidad alguna. Sin embargo, bien pudo haber aplicado este drama en el siguiente libro y no haberlo metido aquí sin que pasara nada. Y también he visto que muchas personas han tenido problemas con cómo termina el libro. Yo no tuve este problema, pero al leer sobre la autora vi que esta historia está basada en una amiga suya y muchas de las cosas que pasan con nuestro personaje principal fueron las que pasaron exactamente con su amiga, así que esto también justificaría la parte que no le está gustando a la mayoría de este libro.
El siguiente libro que escuché fue mi favorito de todo el maratón y ese fue The Flatshare de Beth O'Leary. En este seguimos a Tiffy y Leon, quienes comparten un departamento, comparten una misma cama porque es un departamento tan chico que solo hay una cama, pero no se conocen, ya que tienen horarios de trabajo diferentes y por lo mismo nunca se ven cara a cara, así que su medio de comunicación es por medio de post-its, por medio de notitas que se dejan en todo el departamento, y eso me pareció hermoso porque hay algo muy padre en recibir algo escrito, y no hablo de WhatsApp, sino una nota, algo escrito a puño. Tiffy estaba buscando dónde vivir después de terminar una relación bastante problemática con su exnovio. Y por su parte, Leon está lidiando con su hermano encerrado en prisión injustamente. Así que ambos se van a ayudar a superar estas situaciones por las que están pasando. Sentí que hubo mucha química entre los personajes. La parte en la que finalmente se conocen es hermosa, me encanta, es gracioso, los personajes principales son increíbles, las amistades de los personajes también son increíbles. Me gusta la forma en la que fue tratado todo el libro, en la que fueron tratados los problemas, en la que fueron tratados todos los altibajos. Lo único que me faltó para que fuera un libro perfecto fue un poco más de romance, pero fuera de eso, me encantó. Y le di 4 estrellas. Y por último leí Our Life in a Day de Jamie Fury. En este libro tenemos a Esme y Tom, y en su 10º aniversario, Esme crea un juego en el que Tom tiene que llenar 24 notas, una por cada hora del día, juntando así 24 momentos importantes de su relación. Y aquí estamos hablando de momentos significativos, no solamente los buenos momentos, los felices, sino que todo lo que ha hecho que la relación llegue al punto en el que está hasta ahora. Esto incluye los buenos momentos, pero también los malos, los felices, los tristes, los momentos duros y los fáciles, lo cual hace que sea una lectura mucho más pesada del resto de las que leí, sobre todo porque este libro maneja los temas de depresión y ansiedad, y siento que cada vez que leo un libro que maneja estos temas, también me llega a deprimir a mí, porque obviamente habla de cómo se siente el personaje, y esto no lo hace una lectura alegre. Y aquí vemos qué es lo que ha fallado en la relación, dónde pudieron haber hecho algo diferente, los momentos en los que se han mentido o dieron por hecho que pasaba algo más, etc. Y aunque no me haya encantado el camino de este libro, me pareció muy interesante la idea de hacer esto. Y a este le di 3 estrellas. Después escuché 2 audiolibros. El primero fue Into Thinner de Jon Krakauer. En este libro, el autor nos cuenta su experiencia sobre el desastre ocurrido durante 1996 en el Everest, causado por una tormenta inesperada, y abarca desde la razón por la que emprende esta expedición hacia el Everest, que principalmente era para realizar un artículo para The Outsider sobre la comercialización del Everest, y nos lleva todo el camino hasta cómo sobrevivió esta experiencia. Me pareció súper interesante conocer todo lo que pasa a la altura en la que está el Everest y todos los riesgos a los que se expone la gente que realmente no es alpinista y no tiene nada que estar haciendo ahí, solamente arriesgar su vida por decir que estuvo en la cima del mundo. Y de hecho, hace más o menos 2 meses se hizo viral una fotografía del Everest de gente haciendo una fila de horas para llegar a la cima, solamente para tomarse su selfie, y la mayoría de esta gente sin ser realmente alpinistas profesionales, lo cual no solo arriesga tu salud, sino también el medio ambiente. Y de hecho, en el momento en que salió esta fotografía, ahorita en 2019, se habían reportado hasta el momento 11 muertes durante este año nada más, todo por los riesgos ocasionados por la aparente accesibilidad hacia un lugar al que realmente tendrías que tener una preparación para poder ir. Y creo que no solamente una preparación, sino pasión por ello, no solamente ganas de presumir que estuviste en la cima del mundo. A partir de la publicación de este libro se publicaron varios libros diferentes escritos por otros sobrevivientes que no estaban de acuerdo con la explicación de los sucesos de Jon Krakauer, pero al final este libro es su experiencia, es cómo él lo recuerda y cómo lo vivió. Y por el mismo hecho de los efectos causados por la hipoxia, la falta de oxígeno y todo lo que ocurre a esa altura, no sé qué tanto se pueda confiar en que el relato de este libro haya sido específicamente como lo marca, pero después de todo, esto es como lo recuerda y es lo que estamos leyendo. Y por eso me pareció un muy buen libro y le di 4 estrellas. Después escuché algo muy diferente, The Wall of Winnipeg and Me, de Mariana Zapata. En este seguimos a Vanessa, quien es una asistente personal para un jugador profesional de fútbol americano llamado Aiden.
Pero el libro comienza con la decisión de Vanessa de renunciar porque ya está harta del trato que está recibiendo en este hogar, en esta profesión, y mejor decide perseguir sus propios sueños dedicándose a la carrera que estudió, que es diseño gráfico. Y muchos de ustedes ya saben que me encantan los libros con diseñadores gráficos porque puedo identificarme mucho más fácil con ellos y con las experiencias que están pasando en sus trabajos. Una vez que Vanessa renuncia, Eren se da cuenta de lo que aportaba a su vida y de cuánto está haciéndole falta, así que va a buscarla y le propone un trato que va a resolver varios problemas de Vanessa y al mismo tiempo va a involucrar una relación falsa que me encantan este tipo de libros que van de una relación falsa a amor real. Al principio el personaje de Aiden no cae muy bien, pero poco a poco te vas enamorando de él y terminas amándolo, o al menos ese fue mi caso. Y Vanessa fue uno de los mejores personajes femeninos que he leído o escuchado en este caso en mucho tiempo, porque si hay algo que me choca de los libros es que te expliquen todo como si fueras niño chiquito, simplemente tienen que mostrar lo que está pasando y ya con eso nosotros lo entendemos, no hay por qué explicar qué fue lo que acabas de leer. Y eso es lo que hace este libro. Este libro muestra y no te dice, y todo el mundo entiende, no solamente tú entiendes, sino también nuestro personaje sabe qué es lo que está pasando alrededor de ella, sabe aceptar lo que viene a su vida y tomarlo como lo que es. Otra cosa que me encantó fue que muchas veces en los libros hay ciertos subtramas que pasan lado a lado a la trama principal. Y a veces solo quieres saltarte eso y regresar a los personajes que te importan. Y hubo muchas veces en este libro en las que creí que iba a pasar algo así y ya me estaba preparando para escuchar algo que no me iba a interesar tanto, pero bueno, iba a pasar. Y no pasó. Esta autora presenta la idea de que podría pasar esto, pero nos lleva directo a lo que realmente nos importa, así que por eso mismo es un libro bastante rápido de leer. No se va por la tangente, todo lo que hay en este libro es por una razón. Y por último, otra de las partes que me encantó de este libro es que nuestros personajes tienen un pasado un poco turbio con varios dramas por ahí y esto presenta la oportunidad de que sucedan conflictos problemáticos en un futuro y la verdad no soy fan de que sucedan estas cosas, pero el libro jamás fue a ese punto. Yo estaba segura que iba a ser un punto de conflicto llegando al clímax del libro o algo y jamás pasó, así que todo lo que no me gusta esta autora lo evitó y eso logró que hiciera que este libro fuera un 5 estrellas para mí. Después leí With the Fire on High de Elizabeth Acevedo. En este seguimos a Emoni, una chica que va en el último año de la preparatoria antes de entrar a la carrera, quien también tiene una hija de 2 años, así que tiene que aprender a balancear sus estudios junto con la relación del padre de la hija, junto con sus aspiraciones a lo que quiere ser, a lo que quiere estudiar, ya que una de las cosas que más le gusta y en la que realmente es buena es cocinar, lo cual se ve reflejado en sus platillos, ya que aporta cierta magia a todo lo que cocina, así que involucra algo, un poco de realismo mágico. Sin embargo, yo creí que iba a haber mucho más sobre comida en este libro, no hubo tanto de lo que esperé, y aunque sí es parte de la historia y de lo que va a influenciar las decisiones de nuestro personaje principal, siento que me habría gustado ver más sobre comida y que se me hiciera agua a la boca, pero no lo logró. Y en general los conflictos que presenta este libro son muy fáciles de resolver, es una lectura muy ligera y por lo tanto, aunque sí se presentan conflictos, no son lo suficiente como para llevar a un clímax trascendental en la historia. Siento que me gustaron más ciertas ideas y ciertas referencias culturales al ser Emoni una mezcla de varias culturas y no solamente las ideas dentro de la parte racial, sino que también dentro de la parte de ser una madre joven y como la del resto del mundo. Y si bien todas estas ideas me parecieron muy importantes e interesantes, siento que no son lo suficiente para llevar una historia cautivante, así que le voy a dar 3 estrellas. Y ahora sí, esos fueron todos los libros que leí durante el mes de junio. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.